Hay algo que nunca te dijeron en la iglesia y que probablemente nadie se atrevió a confesarte en tu casa, algo que cambia por completo la manera en que empiezas cada mañana y que tiene más poder sobre tu destino que cualquier oración bonita o cualquier versículo subrayado en tu Biblia. Y es esto: no importa cuánto ores, si después de decir amén vuelves a vivir como si Dios no existiera, quédate hasta el final porque voy a desmontar uno de los mitos más peligrosos que heredaste sobre la fe, la pobreza y esa mentira disfrazada de humildad que te hizo creer que Dios bendice el desorden, la mediocridad y la falta de responsabilidad. Si te quedas conmigo estas 2 horas y media, te prometo que vas a entender por qué hay gente que ora mucho pero avanza poco. ¿Por qué tu vida sigue estancada aunque vaya a todas las reuniones? ¿Y por qué comenzar el día bajo el poder y la presencia de Dios no tiene nada que ver con lo que te enseñaron? Ahora mismo, antes de seguir, suscríbete a este canal y dime abajo en los comentarios si alguna vez sentiste que hiciste todo bien espiritualmente hablando y aún así todo salió mal. Porque eso que sentiste tiene nombre y hoy lo vamos a llamar por lo que es. Permíteme empezar contándote algo que vi hace unos años en una casa del sur de Bogotá, una casa pequeña, humilde, con piso de cemento y paredes sin terminar, pero limpia, ordenada, con olor a café recién hecho y una mesa donde una mujer, llamémosla Marta, porque no voy a usar su nombre real, se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para orar. Marta oraba 1 hora completa de rodillas, con su Biblia abierta, con lágrimas, con fervor, pidiendo provisión, pidiendo que sus hijos salieran adelante, pidiendo un milagro financiero. Después de orar, se levantaba, preparaba el desayuno, mandaba a los hijos al colegio y se iba a trabajar 12 horas limpiando casas ajenas. Regresaba agotada, volvía a orar antes de dormir y repetía el ciclo. Marta llevaba años así, años orando, años creyendo, años esperando. Y sin embargo, su vida no cambiaba. Un día me atreví a preguntarle algo incómodo. Le dije: Marta, después de orar, ¿qué haces? Me miró extrañada. Como que, ¿qué hago? Pues me voy a trabajar. No, le dije, me refiero a ¿qué haces diferente? ¿Qué decisión tomas distinta? ¿Qué paso nuevo das? ¿Qué puerta tocas que ayer no tocaste? ¿Qué conversación tienes? ¿Qué hábito cambias? Se quedó en silencio. Y en ese silencio estaba la respuesta. Marta oraba para que Dios hiciera lo que ella no se atrevía a hacer. Oraba para que Dios cambiara lo que ella no estaba dispuesta a cambiar. Oraba pidiendo un milagro, pero vivía como si el milagro fuera responsabilidad exclusiva de Dios y ella solo tuviera que esperar con los brazos cruzados. Eso que te acabo de contar no es un caso aislado. De millones de personas que creen que comenzar el día bajo el poder y la presencia de Dios significa arrodillarse, orar bonito, citar un salmo y después vivir exactamente igual que ayer. Y aquí viene la verdad que duele pero libera. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. Dios no premia la irresponsabilidad decorada con versículos. Dios no convierte en milagro lo que tú te niegas a obedecer. Comenzar el día bajo su poder no es un ritual mágico. Es una decisión de alineamiento total entre lo que dices creer y lo que haces cuando nadie te ve. Es levantarte y preguntarte no solo qué voy a pedirle a Dios hoy, sino qué voy a obedecer hoy, qué voy a ordenar, qué voy a soltar, qué voy a enfrentar. Porque la presencia de Dios no es un amuleto que cargas en el bolsillo. Es una compañía que te confronta, te corrige, te empuja y te transforma. Déjame decirte algo que aprendí después de 30 años de ministerio, después de ver miles de personas pasar por las puertas de nuestras iglesias, después de escuchar testimonios, dramas, milagros y fracasos. La mayoría de la gente no tiene un problema de fe, tiene un problema de coherencia. Cree en Dios, pero no cree en el orden. Cree en la provisión, pero no cree en la disciplina. Cree en el milagro, pero no cree en la siembra. Cree en la bendición, pero no cree en la obediencia. Entonces vive en una esquizofrenia espiritual donde ora como santo, pero vive como si Dios no existiera. Y lo peor es que justifica esa incoherencia con frases bonitas. Dios sabe lo que hace. Todo es en su tiempo. Él tiene el control. Claro que Dios tiene el control, pero tú tienes la responsabilidad. Claro que todo es en su tiempo, pero ese tiempo también incluye tu disposición a moverte. Claro que Dios sabe lo que hace, pero también sabe lo que tú no estás haciendo. Ahora quiero que pienses en algo. Piensa en tu mañana de hoy. ¿Cómo empezaste este día? ¿Te levantaste corriendo, apurado, con el celular en la mano, revisando mensajes antes de abrir los ojos completamente? ¿O te levantaste con intención o propósito, con claridad? ¿Hiciste una pausa para decirle a Dios:
aquí estoy, úsame, guíame, corrígeme, muéstrame qué debo soltar y qué debo abrazar. Simplemente repetiste una oración automática, un Padre Nuestro mecánico, un Dios bendice mi día mientras tu mente ya estaba en el tráfico, en la cuenta pendiente, la discusión de anoche, porque comenzar el día bajo el poder de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de postura interna. Es abrir los ojos y decidir que hoy no vas a reaccionar, sino a responder. Que hoy no vas a vivir en piloto automático, sino en obediencia consciente. Que hoy vas a alinear tus decisiones con lo que dices creer. Te voy a contar otra historia. Conocí a un hombre en Monterrey, llamémoslo Javier, empresario exitoso en apariencia, con oficina grande, camioneta del año, trajes impecables. Javier iba a la iglesia todos los domingos, diezmaba, participaba en actividades, levantaba las manos en la alabanza, pero su vida personal era un desastre, mentía en los negocios. Engañaba a su esposa, gritaba a sus hijos. Vivía endeudado hasta el cuello porque gastaba más de lo que ganaba tratando de mantener una imagen que no podía sostener. Un día colapsó, no financieramente, emocionalmente. Vino a mi oficina, se sentó frente a mí y me dijo: Dante, no entiendo por qué Dios no me bendice. Yo oro, yo doy, yo voy a la iglesia. ¿Por qué mi vida es un caos? Le dije: Javier, Dios no está bendiciendo tu caos porque tu caos no es un problema de finanzas. Es un problema de carácter, no es un problema de provisión. Es un problema de integridad. Estás pidiendo que Dios bendiga un edificio que tú mismo estás demoliendo cada día con tus decisiones. Quieres que Él pinte las paredes mientras tú destruyes los cimientos. Y la presencia de Dios no funciona así. Dios no decora ruinas. Dios reconstruye desde la base, pero para eso necesita que tú dejes de fingir que todo está bien y empieces a obedecer en lo pequeño, en lo secreto, en lo que nadie aplaude. Esa conversación cambió la vida de Javier. No porque yo le diera una fórmula mágica, sino porque entendió algo fundamental. Comenzar el día bajo el poder de Dios implica terminar el día bajo la obediencia a Dios. Implica que lo que haces en privado coincida con lo que predicas en público. Implica que tu manera de gastar, de hablar, de tratar a tu familia, de hacer negocios, de usar tu tiempo, refleje que realmente crees que Dios te está mirando y que su presencia no es un accesorio dominical, sino una realidad diaria que te transforma. Ahora déjame preguntarte algo y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has orado pidiendo un mejor trabajo, pero no has actualizado tu currículum? ¿Cuántas veces has pedido sanidad en tu matrimonio, pero no has pedido perdón por tu orgullo? ¿Cuántas veces has clamado por provisión, pero sigues gastando como si el dinero fuera infinito? ¿Cuántas veces has llorado pidiendo un cambio, pero te niegas a cambiar tu rutina, tus amistades, tus hábitos, tu manera de pensar? Porque aquí está el problema. Queremos que Dios haga milagros, pero no queremos hacer ajustes. Queremos resultados sobrenaturales con decisiones mediocres. Queremos cosechar disciplina cuando sembramos desorden. Y entonces culpamos a Dios por la sequía cuando nosotros mismos envenenamos el pozo. La pobreza, y escúchame bien, la pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es un eco que repite lo que llevas dentro. Es una mentalidad, es una manera de ver el mundo. Es creer que siempre te va a faltar, que nunca va a alcanzar, que no mereces más, que Dios bendice a otros, pero a ti te toca sufrir. Y esa mentalidad no se rompe con un versículo bonito. Se rompe con una decisión diaria de pensar distinto, de hablar distinto, de actuar distinto. Se rompe cuando empiezas el día no pidiendo que Dios quite la escasez de tu bolsillo, sino que quite la escasez de tu mente. Porque puedes tener dinero y seguir siendo pobre por dentro. Puedes tener una casa grande y vivir en un caos emocional. Puedes tener éxito visible y estar quebrado espiritualmente. Recuerdo una señora en Guadalajara, llamémosla Lupita, que vivía en una colonia popular, en una casa chiquita con piso de mosaico viejo y muebles heredados. Pero esa casa brillaba, olía limpio, cada cosa tenía su lugar. Las cortinas estaban planchadas, las plantas regadas, la mesa puesta con cuidado, aunque solo hubiera frijoles y tortillas. Lupita no tenía mucho, pero lo poco que tenía lo cuidaba como si fuera un palacio. Y sus hijos crecieron con esa mentalidad, crecieron entendiendo que el orden no es cuestión de dinero. Es cuestión de dignidad, es cuestión de honrar lo que tienes mientras esperas lo que viene. Y hoy esos hijos son profesionales, tienen sus propias familias y todos me han dicho lo mismo. Aprendimos de mamá que Dios no bendice el desorden. Que la provisión empieza por cuidar lo que ya tienes. Que la abundancia no es tener más, sino administrar bien lo poco. Esa es la clase de fe que transforma, no la fe que espera sentada. La fe que se arremanga y limpia, la fe que ordena. La fe que obedece, porque comenzar el día bajo el poder de Dios
no es un momento devocional de 15 minutos. Es una mentalidad que atraviesa cada decisión del día. Preguntarte antes de gastar, esto honra lo que pedí esta mañana. Es preguntarte antes de hablar, esto refleja la presencia que dije que llevaba. Es preguntarte antes de reaccionar, esto es coherente con lo que dije creer. Hay algo que he notado en los años que llevo haciendo esto. La gente que realmente vive bajo la presencia de Dios no anda anunciándolo todo el tiempo. No necesita poner versículos en cada foto. No necesita demostrar su espiritualidad con palabras rimbombantes. Simplemente vive diferente. Habla diferente. Trata a la gente diferente. Maneja el dinero diferente. Enfrenta los problemas diferente. Hay una paz que no finge. Hay un orden que no es accidental. Hay una claridad que no viene de un curso de autoayuda. Viene de una vida alineada, de una obediencia diaria, de un comenzar cada día diciendo: Dios, hoy no quiero hacer mi voluntad disfrazada de oración. Quiero hacer tu voluntad aunque me incomode, aunque me cueste, aunque nadie lo vea. Déjame hablarte de algo que casi nadie menciona. El tema del orden. Suena aburrido, lo sé. Suena poco espiritual. Pero el orden es evidencia de obediencia. Dios es un Dios de orden. Creó el universo con leyes, con ciclos, con precisión. No es un Dios de caos. Y cuando tu vida es un desorden constante, cuando tu casa es un tiradero, cuando tus finanzas son un misterio, cuando tus relaciones son un drama interminable, no es porque Dios te esté probando. Es porque estás viviendo en desobediencia a un principio básico. Lo que no se ordena se pudre. Lo que no se cuida se pierde. Lo que no se administra se desperdicia. Y no puedes pedirle a Dios que bendiga lo que tú mismo estás descuidando. Imagina tu mente como una casa. Puedes pintarla del color que quieras. Puedes poner cortinas bonitas. Puedes decorar las paredes con frases motivacionales y versículos inspiradores. Pero si los cimientos están rotos, si hay humedad en las paredes, si las tuberías están tapadas, si el techo tiene goteras, eventualmente todo se va a caer. Y lo mismo pasa con tu vida. Puedes ir a todas las conferencias, puedes leer todos los libros, puedes orar todas las oraciones. Pero si no arreglas los cimientos, si no enfrentas el dolor que guardaste, si no sanas la herida que ocultaste, si no perdonas lo que dijiste que ya perdonaste, si no ordenas lo que dejaste en caos, nada de lo que dejaste en caos, nada de lo que construyas encima va a sostenerse. Dios no es un decorador, es un arquitecto. Y los arquitectos no trabajan sobre escombros. Primero limpian, luego reconstruyen. Te voy a decir algo que tal vez te moleste. Tal vez el motivo por el que tu vida no cambia no es porque Dios no te escucha. Es porque tú no te obedeces. Dios ya te habló. Ya te mostró qué relación debes soltar. Ya te mostró qué hábito debes cambiar. Ya te mostró qué conversación debes tener. Ya te mostró qué paso debes dar. Pero tú sigues esperando una señal más clara, una confirmación más grande, un milagro más evidente. Cuando la realidad es que Dios ya te dio la luz verde y tú sigues sentado en el semáforo esperando que se ponga más verde. La obediencia no espera certeza total. La obediencia da el paso con la luz que ya tiene. Conocí una chica joven en Medellín, llamémosla Camila, 20 y pocos años, trabajaba en un call center, vivía con su mamá, no tenía estudios universitarios. Camila sentía un llamado a estudiar, a prepararse, a hacer algo más con su vida, pero tenía miedo. Miedo a fracasar, miedo a endeudarse, miedo a decepcionar. Entonces oraba pidiendo una señal, oraba pidiendo que Dios le abriera una puerta. Y un día le pregunté: Camila, ¿cuántas universidades has visitado? Ninguna. ¿Cuántos programas de becas has investigado? Ninguno. ¿Cuántas personas que ya estudiaron lo que tú quieres estudiar has contactado para pedirles consejo? Ninguna. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te abra una puerta si tú no estás tocando ninguna? ¿Cómo esperas una señal si no estás caminando? La fe no es quedarte sentada esperando que Dios haga todo. La fe es moverte con lo poco que tienes, confiando en que Dios va a multiplicar tu obediencia. Camila empezó a moverse. Ejibo. Preguntó: puertas. Y sí, hubo puertas que se cerraron, hubo rechazos, hubo momentos de frustración. Pero también hubo una beca que apareció justo cuando ella estaba dando los pasos. Hubo una oportunidad que surgió porque alguien la vio esforzándose. Hoy Camila tiene su título, tiene un mejor trabajo, pero más importante, tiene una fe que ya no espera milagros caídos del cielo. Tiene una fe que siembra, que obedece, que se mueve. Y esa fe es la que transforma destinos.
Comenzar el día bajo el poder y la presencia de Dios no es un lujo espiritual. Es una necesidad práctica, porque si no empiezas tu día con claridad, lo vas a vivir en confusión. Si no empiezas tu día con propósito, lo vas a desperdiciar en distracciones. Si no empiezas tu día recordándote quién eres y de quién eres, vas a terminar el día haciendo lo que otros esperan de ti. Vas a reaccionar en lugar de responder. Vas a gastar en lugar de invertir. Vas a sobrevivir en lugar de vivir. Y aquí entra algo que muchos no entienden. La presencia de Dios no es un sentimiento. No es una emoción que sientes cuando cantas una canción bonita. La presencia de Dios es una realidad que activas con tu obediencia. Es una compañía que experimentas cuando alineas tu vida con su voluntad. Puedes estar en la reunión más poderosa, con la alabanza más hermosa, llorando, temblando, cayendo al piso y salir de ahí y vivir como un ateo funcional. O puedes estar lavando platos, manejando en el tráfico, trabajando en silencio y estar más cerca de Dios que nunca, porque cada decisión que tomas refleja que Él está contigo. La presencia de Dios no se mide por decibeles, se mide por obediencia. Recuerdo un matrimonio que vino a verme hace años. Estaban al borde del divorcio, peleaban todo el tiempo, no se soportaban, dormían en cuartos separados y sin embargo iban a la iglesia juntos, sonreían en público, levantaban las manos en la alabanza, oraban juntos en los grupos pequeños, pero en casa eran dos extraños llenos de resentimiento. Un día les dije algo que los ofendió. Les dije, ustedes no tienen un problema matrimonial, tienen un problema de hipocresía. Están fingiendo delante de Dios y delante de la gente. Están viviendo una mentira decorada con espiritualidad. Y Dios no bendice la mentira. Dios bendice la verdad, así duela, así incomode, así destruya la imagen que construiste. Porque la sanidad no empieza cuando finges que todo está bien. Empieza cuando te atreves a decir, todo está roto y necesito ayuda. Ese matrimonio tuvo que tomar una decisión. Seguir fingiendo o empezar a sanar. Eligieron sanar. Y el proceso fue doloroso. Tuvieron que hablar de cosas que habían enterrado. Tuvieron que perdonar traiciones. Tuvieron que soltar orgullos. Tuvieron que reconstruir desde cero. Pero lo hicieron. Y hoy, años después, no solo siguen juntos. Están genuinamente enamorados porque entendieron que la presencia de Dios no cubre el pecado. Lo confronta. No disimula el problema. Lo sana. Pero para que Dios sane, tienes que dejar de esconder la herida. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que por un momento dejes de escucharme como si esto fuera solo contenido. Quiero que te detengas y pienses en una decisión que has estado postergando. Una conversación que sabes que debes tener. Una disculpa que debes pedir. Un hábito que debes romper. Una relación que debes soltar. Un sueño que debes perseguir. Algo que Dios ya te mostró, pero que tú has estado evitando porque te da miedo, porque te incomoda, porque no sabes cómo va a salir. Piensa en eso ahora mismo y pregúntate qué pasaría si hoy, no mañana, no el lunes, no cuando te sientas listo, sino hoy dieras un paso en esa dirección, un paso pequeño, una llamada, un mensaje, una decisión, un no, un sí. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar el momento perfecto y empezaras a obedecer con el momento que tienes? Porque esa es la diferencia entre la gente que avanza y la gente que se estanca. No es que unos tengan más fe, es que unos obedecen más rápido, no esperan a sentirse valientes, obedecen con miedo, no esperan a tener todas las respuestas, obedecen con las preguntas, no esperan a que sea fácil, obedecen aunque sea difícil. Y Dios honra esa clase de obediencia, no porque seamos perfectos y no porque somos disponibles. Hay una mentira que se predica mucho en ciertos círculos religiosos, la mentira de que Dios bendice la pobreza, de que ser pobre es más espiritual, de que tener poco es señal de humildad. Y esa mentira ha mantenido a millones de personas encadenadas a una mentalidad de escasez disfrazada de santidad. Déjame ser claro, Dios no te llamó a ser pobre. Te llamó a ser generoso. Dios no te llamó a vivir en necesidad. Te llamó a vivir en dependencia de Él, pero con abundancia para bendecir a otros. La pobreza no es una virtud, es una consecuencia. A veces es consecuencia de injusticia. A veces es consecuencia de malas decisiones. A veces es consecuencia de ignorancia. Pero nunca es el plan de Dios para tu vida que vivas en escasez perpetua mientras llamas a eso humildad. Ahora bien, tampoco estoy diciendo que Dios te va a hacer millonario porque oraste bonito. No funciona así.
Lo que te estoy diciendo es que Dios quiere que vivas en plenitud. Y la plenitud no es tener mucho, es tener suficiente y saber administrarlo bien, es tener para ti, para los tuyos y para bendecir a otros. Es vivir sin ansiedad financiera no porque tengas una cuenta de banco gigante, sino porque aprendiste a vivir dentro de tus posibilidades, a sembrar con generosidad y a confiar en que Dios provee, pero esa provisión no cae del cielo mientras tú te quedas acostado. Esa provisión se manifiesta cuando trabajas con excelencia, cuando ahorras con disciplina, cuando inviertes con sabiduría, cuando das con alegría. Te voy a contar algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde no tenía nada. Y cuando digo nada es nada. No teníamos para pagar la renta. Comíamos lo que nos regalaban. Vivíamos al día. En ese tiempo aprendí algo que nunca olvidé. Aprendí que Dios no desprecia la pobreza, pero tampoco la glorifica. Dios camina contigo en la pobreza, te sostiene, Te provee lo necesario. pero también te desafía a salir de ahí. No para que te olvides de Él cuando tengas más, sino para que seas un canal de bendición para otros, que la abundancia en manos de alguien generoso es un arma poderosa contra la injusticia, contra el hambre, contra la desesperanza. Pero la abundancia en manos de alguien egoísta es una maldición. Entonces, cuando empiezas tu día bajo la presencia de Dios, también le estás diciendo, Dios, quiero prosperar no para acumular, sino para sembrar. Quiero crecer no para presumir, sino para servir. Quiero tener más, no para sentirme superior, sino para ser de bendición. Y esa mentalidad cambia todo. Cambia cómo trabajas, cambia cómo gastas, cambia cómo das, porque ya no estás trabajando solo para sobrevivir, estás trabajando con un propósito eterno. Ahora hablemos de algo incómodo. La superstición. ¿Cuántos de ustedes crecieron en casas donde se mezclaba la fe con la superstición? Donde se oraba, pero también se hacían limpias, donde se iba a la iglesia, pero también se consultaba el horóscopo, donde se creía en Dios, pero también se temía al mal de ojo. Y todo eso se justificaba con un por si acaso. Déjame decirte algo. No puedes vivir bajo el poder de Dios y bajo el poder del miedo al mismo tiempo. No puedes declarar que Dios tiene el control y al mismo tiempo vivir aterrado por lo que alguien pueda decir de ti o hacerte. Eso no es fe. Eso es esquizofrenia espiritual. O confías en Dios o confías en amuletos. Pero no puedes hacer las dos cosas. La superstición es hija del miedo y el miedo es enemigo de la fe. Cuando empiezas tu día bajo la presencia de Dios, estás declarando que ninguna brujería, ninguna envidia, ninguna palabra malintencionada tiene poder sobre ti porque tu vida está escondida en Cristo. No necesitas protecciones extras, no necesitas rituales raros, no necesitas amuletos colgados en el espejo del carro. Necesitas una fe sólida que descansa en la verdad de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerdo una señora que vino aterrada porque alguien le dijo que le habían hecho un trabajo, que por eso todo le salía mal, que por eso estaba enferma, que por eso su esposo la había dejado. Y vivía obsesionada buscando quién le quitara esa maldición. Le dije, señora, su problema no es una maldición, su problema es que le creyó a la mentira. Su esposo la dejó porque usted lo trató mal durante años. Está enferma porque no se cuida. Todo le sale mal porque toma decisiones impulsivas. Pero es más fácil culpar a una bruja imaginaria que asumir responsabilidad por su vida. Y hasta que no asuma esa responsabilidad, ningún Dios, ningún pastor, ningún ritual la va a liberar. Porque la verdad de liberación empieza cuando dejas de culpar a fuerzas externas y empiezas a mirarte al espejo. Esa es otra diferencia entre vivir bajo el poder de Dios y vivir bajo el poder de la superstición. La superstición te hace víctima. La fe te hace responsable. La superstición te paraliza. La fe te moviliza. La superstición te hace dependiente de rituales. La fe te hace dependiente de Dios. Y hay una diferencia enorme. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando habla de comenzar el día con Dios. Quiero hablarte del silencio. Vivimos en un mundo ruidoso. Desde que abres los ojos estás bombardeado de notificaciones, mensajes, noticias, opiniones, ruido constante. Y en ese ruido es imposible escuchar la voz de Dios. Porque Dios no grita, Dios susurra. Dios habla en el silencio, en la quietud, en esos momentos donde apagas todo y simplemente estás sin agenda, sin peticiones. Solo estás, ese silencio, Dios te muestra cosas que el ruido ocultaba, te muestra heridas que no sabías que tenías, te muestra miedos que estabas evitando, te muestra verdades que preferías ignorar, pero también te muestra esperanza.
te muestra caminos, te muestra que no estás solo. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es empezar tu día con 5 minutos de silencio absoluto, sin música, sin oración hablada, solo silencio. Y al principio va a ser incómodo. Tu mente va a querer llenarse de pendientes, de preocupaciones, de distracciones. Pero si persistes, si aprendes a quietar tu mente, vas a empezar a escuchar cosas que cambian tu día completo. Vas a escuchar esa idea que necesitabas. Vas a escuchar esa corrección que estabas evitando. Escuchar esa paz que tanto buscabas. Conocí a un ejecutivo en la Ciudad de México, llamémoslo Ricardo, que vivía estresado, ansioso, al borde del colapso. Dormía poco. Comía mal. Vivía pegado al celular. Y me dijo, Dante, siento que Dios no me habla. Siento que estoy solo. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio? Me miró confundido. ¿En silencio cómo? Sin celular, sin tele, sin música, sin nada. Solo tú y tus pensamientos. Me dijo, nunca. Dije, ¿cómo va a hablarte Dios si nunca te callas? ¿Cómo va a mostrarte el camino si nunca te detienes a mirar? Tanto ocupado haciendo ruido que no puedes escuchar su voz. Ricardo empezó a practicar el silencio. Al principio 5 minutos, luego 10, luego 15. Y me confesó meses después que esos minutos de silencio salvaron su vida. Porque en ese silencio Dios le mostró que estaba persiguiendo cosas que no importaban, que estaba sacrificando su salud, su familia, su paz, por un éxito que no lo iba a satisfacer. Y tomó decisiones radicales. Cambió de trabajo, redujo su ritmo, priorizó a su familia. Y hoy vive con menos dinero, pero con más vida. Eso es lo que pasa cuando comienzas tu día bajo la presencia de Dios de verdad. No solo repitiendo oraciones, sino escuchando, obedeciendo. Porque la presencia de Dios no te deja igual. Te transforma. Te confronta, te corrige. Y si sales de tu tiempo con Dios exactamente igual a como entraste entonces, no estuviste realmente con Dios. Estuviste contigo mismo disfrazado de espiritualidad. Déjame hablarte ahora de algo práctico. Tus hábitos. Porque comenzar el día bajo el poder de Dios también implica construir hábitos que sostengan esa decisión. No puedes decir que vives bajo su presencia y luego vivir en caos total. Los hábitos son la evidencia de tus prioridades. Dices que Dios es lo primero, pero lo primero que haces al despertar es revisar redes sociales, entonces tus hábitos están contradiciendo tus palabras. Si dices que valoras tu salud, pero comes pura basura, entonces tus hábitos te están delatando. Si dices que amas a tu familia, pero nunca tienes tiempo para ellos, entonces tus hábitos muestran la verdad. Los hábitos no mienten. Puedes engañar a la gente con palabras, pero tus hábitos muestran quién eres realmente. Y aquí está la buena noticia. Los hábitos se pueden cambiar. No es fácil, no es rápido, pero se puede. Y empieza con una decisión pequeña, una decisión diaria. Hoy voy a empezar mi día distinto. Hoy no voy a agarrar el celular apenas abra los ojos. Hoy voy a tomarme 5 minutos para agradecer. Hoy voy a leer un capítulo de la Biblia antes de leer las noticias. Hoy voy a orar antes de quejarme. Son decisiones pequeñas. Pero esas decisiones pequeñas, repetidas todos los días, construyen una vida completamente diferente. Te voy a dar un ejemplo. Había un joven en Cali, llamémoslo Andrés, que vivía endeudado. Ganaba bien, pero gastaba más. Siempre estaba corto de dinero, siempre pidiendo prestado. Y oraba pidiendo provisión, pero seguía gastando igual. Un día le dije, Andrés, vas a hacer algo. Cada mañana, antes de salir de tu casa, vas a anotar en un cuaderno cada peso que gastes durante el día. Cada café, Cada almuerzo, cada antojo. todo. Y en la noche vas a revisar esa lista. No te voy a decir que deje de gastar. Solo quiero que seas consciente de en qué gastas. Andrés aceptó y la primera semana fue reveladora. Se dio cuenta de que gastaba una fortuna en cosas que ni siquiera disfrutaba. Cafés que tomaba por inercia, almuerzos caros porque no llevaba comida de casa, suscripciones que no usaba. Compras impulsivas. Al ver eso en papel se dio cuenta de que su problema no era falta de dinero, era falta de conciencia. Empezó a hacer ajustes pequeños. Llevaba almuerzo de casa 3 veces a la semana, canceló suscripciones que no usaba, dejó de comprar por impulso y en 6 meses había pagado la mitad de sus deudas, no porque ganara más, sino porque administraba mejor. Eso es lo que pasa cuando vives con conciencia, cuando tus decisiones diarias reflejan tus valores, cuando cada peso, cada minuto, cada palabra
se alinea con lo que dices creer. Y eso no pasa por accidente. Pasa porque empezaste tu día con claridad, Con propósito. con la decisión de que hoy vas a vivir diferente. Ahora quiero que hablemos de algo que duele pero que es necesario. Las relaciones tóxicas. ¿Cuántos de ustedes están cargando relaciones que los están drenando? Amistades que solo aparecen cuando necesitan algo. Familiares que solo traen drama. Parejas que los maltratan emocionalmente. Y siguen ahí porque tienen miedo de estar solos. Porque sienten culpa. Porque creen que el amor es aguantar. Y déjame decirte algo. El amor no es aguantar. El amor es respetar. Y si alguien no te respeta, no te ama. Punto. No importa cuánto tiempo lleven juntos. No importa cuántas promesas hayan hecho. Si no hay respeto, no hay amor. Y quedarte en una relación sin respeto no es fidelidad. Es autodestrucción. Comenzar el día bajo la presencia de Dios también implica pedirle que te muestre qué relaciones debes soltar. Y sí, va a doler, va a ser incómodo. Van a decir que eres orgulloso, que eres rencoroso, que no sabes perdonar. Pero soltar una relación tóxica no es falta de perdón. Es amor propio, es reconocer que no puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Es entender que hay personas que amas pero con las que no puedes caminar. Y está bien, no eres responsable de salvar a nadie, eres responsable de cuidar tu paz. Recuerdo una mujer, llamémosla Patricia, que vino destrozada. Su mejor amiga de toda la vida resultó ser una persona envidiosa, manipuladora, que saboteaba cada logro de Patricia. Pero Patricia no se atrevía a alejarse porque sentía que le debía lealtad. Le dije, Patricia, la lealtad no es permitir que alguien te destruya. La lealtad es con la verdad. Y la verdad es que esa amistad te está haciendo daño. Soltar no es traición, es supervivencia. Patricia tomó la decisión, se alejó. Y fue doloroso, hubo llanto. Hubo culpa. Pero también hubo liberación. Porque por primera vez en años pudo respirar sin sentir que alguien estaba esperando que fracasara. Eso es lo que pasa cuando priorizas tu paz. Cuando entiendes que no todo el que estuvo contigo en el pasado tiene que estar contigo en el futuro. Que hay temporadas. Que hay ciclos. Y que está bien cerrar capítulos. Dios no te va a bendecir con gente nueva si tú te aferras a gente tóxica. No va a abrir puertas nuevas si tú te niegas a cerrar puertas viejas. Ahora quiero hablarte de identidad, porque uno de los mayores problemas que veo es gente que no sabe quién es. Viven tratando de ser lo que otros esperan, viven buscando aprobación, viven cambiando de personalidad según con quién estén. Y eso es agotador, porque nunca eres suficiente, nunca encajas. Siempre estás actuando. Y llega un punto donde ya ni siquiera sabes quién eres realmente. Solo sabes quién finges ser. Comenzar el día bajo la presencia de Dios es recordarte quién eres, no lo que haces, no lo que tienes, no lo que otros dicen de ti, sino quién eres en Él. Eres hijo. Eres amado. Es valioso, no por tus logros, no por tu apariencia, no por tu cuenta de banco, sino porque Él te creó y eso no cambia. No importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces caigas, no importa cuánto te critiquen. Tu identidad está segura en Él. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir buscando validación externa. Dejas de necesitar que todos te aplaudan. Dejas de morir por un like, porque sabes quién eres. Y eso basta. Conocí a una chica joven, llamémosla Daniela, que vivía obsesionada con las redes sociales. Subía fotos constantemente. Checaba los likes cada 5 minutos. Se deprimía si una foto no tenía suficiente interacción. Su valor dependía de la aprobación de desconocidos. Y un día colapsó. Tuvo un ataque de ansiedad severo. Vino a terapia y en una de las sesiones le preguntaron si te quitaran el celular mañana, ¿quién serías? Y no supo responder porque toda su identidad estaba construida sobre una plataforma digital. Daniela tuvo que hacer un detox de redes. 6 meses sin subir nada. Y en esos 6 meses se reencontró. Descubrió que le gustaba leer, Que disfrutaba caminar. que podía tener conversaciones profundas, que no necesitaba documentar cada momento para que fuera válido. Y cuando regresó a redes, lo hizo diferente. Ya no buscaba aprobación, compartía lo que quería sin esperar nada a cambio. Porque su identidad ya no dependía de eso. Esa es la libertad que viene cuando sabes quién eres, cuando tu valor no depende de variables externas, cuando tu paz no depende de opiniones ajenas.
Y eso solo lo encuentras en la presencia de Dios, porque el mundo te va a decir que vales por lo que produces. Dios te dice que vales porque existes. El mundo te va a medir por tus errores. Dios te mide por su gracia. El mundo te va a descartar cuando ya no seas útil. Dios nunca te suelta. Ahora hablemos de propósito. Porque mucha gente vive sin rumbo, van por la vida reaccionando, Sobreviviendo. sin dirección clara, y entonces cualquier viento los mueve, cualquier opinión los desestabiliza, cualquier crisis los destruye, porque no tienen un ancla, no tienen un porqué, no tienen un propósito que los sostenga cuando todo se pone difícil. Comenzar el día bajo el poder de Dios también es preguntarte ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y no me refiero a tu profesión, me refiero a tu misión, a eso que solo tú puedes hacer, a esa marca que solo tú puedes dejar. Porque todos tenemos un propósito, no solo los pastores. No solo los misioneros, todos. El que vende tacos en la esquina tiene un propósito. La que limpia casas tiene un propósito. El que maneja un Uber tiene un propósito. Porque el propósito no es qué haces, sino cómo lo haces y por qué lo haces. Puedes vender tacos y cambiar vidas si lo haces con excelencia, con amor, con intención. Puedes limpiar casas y ser luz en la oscuridad de alguien. Puedes manejar un Uber y ser el oído que alguien necesitaba ese día. Recuerdo un señor mayor, llamémoslo don Mario, que trabajaba de velador nocturno en un edificio. Trabajo sencillo, solitario. Pero don Mario lo hacía con un propósito. Cada noche oraba por cada persona que vivía en ese edificio. Cada noche caminaba a los pasillos bendiciendo cada puerta. Y hubo gente en ese edificio que después confesó que en sus peores momentos sintieron una paz inexplicable. No sabían que era don Mario orando por ellos, pero Dios sí lo sabía. Y ese era su propósito. No era famoso, no salía en redes, no tenía un título impresionante, pero su vida tenía peso eterno. Eso es lo que pasa cuando vives con propósito. No necesitas aplausos, no necesitas reconocimiento, porque sabes que lo que haces importa, que tu vida tiene significado, que estás cumpliendo tu parte en el plan de Dios. Y eso te da una paz que el mundo no entiende. Ahora quiero que pensemos en algo práctico, en cómo terminas tu día. Porque no solo importa cómo empiezas, importa cómo cierras. Hay gente que empieza bien pero termina mal. Empieza el día orando pero lo termina maldiciendo. Empieza con paz pero lo termina en ansiedad. Empieza con propósito pero lo termina en distracción. Y todo lo que construiste en la mañana lo destruiste en la noche. En Imento, bajo la presencia de Dios, es hacer un repaso honesto. Preguntarte qué hice bien hoy. ¿Qué hice mal? ¿A quién herí? ¿A quién bendije? ¿Qué decisión tomé que estuvo alineada con mi fe? ¿Qué decisión tomé que no lo estuvo? Y no es para castigarte, es para aprender, Para ajustar. para crecer. Porque cada día es una oportunidad de ser mejor que ayer. No perfecto, mejor. Y también es un momento para soltar, para perdonar, para dejar ir lo que no pudiste controlar, para entregar a Dios las preocupaciones que cargaste todo el día. Porque si te acuestas con esas preocupaciones vas a dormir mal, vas a despertar cansado y vas a empezar el día siguiente con el peso del día anterior y así nunca avanzas, solo acumulas. Conocí a un hombre, llamémoslo Felipe, que no podía dormir. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, Pensando, preocupándose. Repasando conversaciones. anticipando problemas y llegaba el día siguiente agotado. Le enseñé un ejercicio sencillo. Cada noche antes de dormir, escribe en un papel todo lo que te preocupa. Todo. Y después de escribirlo, di en voz alta a Dios, esto es tuyo. Yo ya hice lo que podía hacer hoy. El resto te lo entrego. Y deja ese papel en un lugar específico. Puede ser un cajón, puede ser una caja. El punto es soltarlo físicamente. Felipe lo hizo y la primera noche durmió 6 horas seguidas por primera vez en meses, porque su mente entendió que ya había soltado, que ya no tenía que cargar eso. Eso es lo que pasa cuando aprendes a soltar, cuando entiendes que no tienes que controlarlo todo, que no tienes que resolverlo todo, que tu trabajo es obedecer y el trabajo de Dios es proveer, tu trabajo es sembrar y el trabajo de Dios es multiplicar, tu trabajo es caminar y el trabajo de Dios es abrir caminos. Ahora quiero cerrar esto con algo que necesitas escuchar, algo que tal vez nadie te ha dicho. Estás haciendo mejor de lo que crees. Sé que sientes que no avanzas, sé que sientes que das 2 pasos adelante y 3 atrás.
Sé que hay días donde quieres rendirte, donde sientes que no vale la pena, donde te preguntas si Dios realmente te escucha. Pero déjame decirte algo. Esto de que sigas aquí, el hecho de que sigas intentando, el hecho de que a pesar de todo no te hayas rendido, eso ya es una victoria. Eso ya es evidencia de que Dios está contigo. Porque si estuvieras solo, ya te habrías caído. Si estuvieras solo, ya te habrías quebrado. Pero sigues de pie. Y eso no casualidad, es gracia. Así que hoy quiero retarte. Quiero retarte a que esta semana hagas algo diferente. Algo pequeño, pero significativo. Quiero que elijas una decisión que has estado postergando y la tomes. No importa cuán pequeña sea, puede ser pedir perdón, puede ser soltar una relación, puede ser empezar a ahorrar aunque sea poco, puede ser buscar ayuda profesional, puede ser tener esa conversación incómoda, puede ser ordenar un área de tu casa que has dejado en caos. Lo que sea. Pero hazlo. Porque la obediencia... En lo pequeño abre puertas en lo grande. Y quiero que cada mañana de esta semana, antes de agarrar tu celular, te tomes 2 minutos, solo 2, para decirle a Dios, aquí estoy, úsame, guíame, corrígeme, muéstrame qué debo hacer hoy. Y después de esos 2 minutos, vive como si Él realmente te escuchó. Vive como si realmente estás bajo su poder. Vive como si realmente su presencia te acompaña. Porque así es. Ahora, si esto te tocó, si algo de lo que dije resonó en tu corazón, si sentiste que era para ti, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Necesito que estés aquí cada semana porque vamos a seguir profundizando en estas verdades. Segundo, déjame un comentario abajo diciéndome qué parte de este mensaje te impactó más. Quiero leerte, quiero saber qué está pasando en tu vida. Y tercero, comparte este video. Compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar esto hoy. Esa persona que está a punto de rendirse. Esa persona que está viviendo en piloto automático. Esa persona que necesita recordar que Dios no se ha olvidado de ella. Comenzar el día bajo el poder y la presencia de Dios no es un ritual religioso. Es una decisión de vida. Es despertar cada mañana y elegir la obediencia sobre la comodidad. La verdad, sobre la mentira, el orden, sobre el caos. La fe sobre el miedo. Y cuando haces eso, todo cambia, no de la noche a la mañana. Pero cambia paso a paso, decisión a decisión. Día a día. Hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Que Dios te transformó. No porque fuiste perfecto, sino porque fuiste obediente. No porque nunca caíste. Siempre te levantaste. No porque tuviste todas las respuestas, sino porque confiaste en el que sí las tiene. Y esa es la vida que Dios diseñó para ti. Una vida de propósito, de paz, de plenitud, de presencia. Así que ve y vívela. Nos vemos la próxima semana.